Mi novia necesita esto más que tú, mujer desesperada. Brandon dijo esas palabras mirándome fijamente, con la mano apoyada en su hombro como si estuviera presentando un regalo a toda la sala. Su novia, Emma, estaba a su lado, con una expresión que intentaba ser humilde, pero que se le escapaba una y otra vez hacia algo mucho más parecido a la victoria. Tenía 22 años. Llevaba 3 meses fuera de la universidad y salía con el hijo del dueño desde hacía quizás 6 semanas. Yo llevaba 7 años en Coulter Industries. 7 años construyendo algo que nadie había conseguido construir antes de que yo llegara. El puesto de liderazgo en ventas internacionales se suponía que era mío. No supuesto en el sentido de algo que uno espera que ocurra, sino en el sentido de algo que se decide, se aprueba y luego se anuncia. 3 personas distintas de la alta dirección ya me habían dicho que iba a pasar. Me habían preguntado cuál era mi visión para el puesto. Habían hablado de ajustes salariales. Incluso habían mencionado el momento del anuncio. Todo el mundo en ese edificio sabía que iba a suceder. Todos, excepto Brandon, al parecer, que tenía otros planes. Te quedarás donde estás y la formarás a ella. ¿Entendido? Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor por dejarme conservar mi puesto actual, como si yo tuviera que estar agradecida de que no me estuviera echando del todo. A nuestro alrededor, otras personas en la sala dejaron de hablar. No porque estuvieran intentando escuchar, sino porque las palabras que había usado Brandon hacían que continuar con sus propias conversaciones resultara incómodo. Alguien tosió. Otra persona bajó la mirada hacia su libreta como si de repente recordara algo urgente que tenía que anotar. Emma cambió el peso de un pie al otro y, durante apenas un segundo, pensé que quizá ella también se sentía incómoda. Pero entonces me sonrió, una sonrisa pequeña y educada que decía que sabía que aquello era incómodo, pero que esperaba que todos pudiéramos superarlo rápido. Completamente, dije, solo esa palabra. Brandon pareció satisfecho. Asintió y se giró para decirle algo a Emma sobre empezar la semana siguiente. Los vi alejarse juntos, su mano todavía sobre su hombro, ya hablando de otra cosa. Para él, el momento había terminado, y probablemente para ella también. Ellos avanzaban hacia lo que viniera después y se suponía que yo debía seguirles el paso y hacer que todo funcionara sin problemas. Me llamo Kate. Nadie en aquella sala entendió realmente lo que Brandon acababa de hacer. Vieron que le daba un puesto de liderazgo a su novia en lugar de dármelo a mí, y eso se veía mal, claro. Parecía favoritismo, mal juicio y ese tipo de cosas que ocurren cuando alguien nacido en la propiedad cree que las reglas no se le aplican. Pero lo que no vieron fue la cosa concreta que acababa de regalar. No el título, no el salario, ni siquiera el estatus, sino lo que de verdad hacía que Coulter Industries tuviera éxito en ventas internacionales. Yo. No porque fuera especial o irreemplazable en un sentido grandioso, sino porque durante 7 años había construido relaciones con personas en 28 países. Y esas relaciones no iban de negocios, no realmente. Iban de estar presente, de aparecer, de tratar a otro ser humano como si importara más allá de lo que pudiera hacer por ti. Cuando empecé, Coulter Industries vendía productos en 3 países fuera del nuestro. 3. La persona anterior en mi puesto había intentado expandirse enviando catálogos e información de precios y esperando que alguien respondiera. Funcionó también como tirar semillas sobre cemento y esperar flores. Yo hice algo distinto. Me subí a aviones. Me reuní con gente para comer. Aprendí sus nombres, los nombres de sus hijos, lo que les importaba más allá de las transacciones comerciales. Recordaba cumpleaños. Preguntaba por abuelos enfermos. Aparecía cuando los envíos salían mal en lugar de limitarme a mandar una disculpa por mensaje. Me convertí en alguien en quien podían confiar, no en Coulter Industries. En mí, Kate, la mujer que respondía cuando necesitaban ayuda, la que no desaparecía cuando la venta ya estaba cerrada. Antes de continuar, quiero dar las gracias por escuchar lo que me ocurrió. Compartir esto con alguien que de verdad quiere oírlo significa más de lo que imaginas. Dime en los comentarios desde dónde estás escuchando. Tengo curiosidad por saber hasta dónde llega esta historia y si lo que me pasó le resulta familiar a alguien más. Ahora, volvamos a lo que Brandon no entendió.
Emma era inteligente. Pude notarlo en la primera semana de formación. Tenía buen instinto para leer números, para entender que hacía rentable un acuerdo, para hacer preguntas que demostraban que estaba prestando atención. Sobre el papel, probablemente parecía una elección razonable para el puesto, si ignorabas el problema evidente de que salía con el hijo del jefe y no tenía experiencia real. Pero la inteligencia no es lo mismo que la sabiduría. Y saber cómo funcionan las cosas no es lo mismo que entender por qué la gente hace lo que hace. Ella creía que los negocios sucedían a través de presentaciones, comparaciones de propuestas y negociaciones de porcentajes. Pensaba que si tenías el mejor producto al precio adecuado, la gente compraría. Eso funciona a veces, en algunas industrias, con algunos compradores. Pero las personas con las que yo había pasado 7 años construyendo confianza no funcionaban así. Compraban a Coulter Industries porque confiaban en mí, porque había demostrado una y otra vez que no los abandonaría en cuanto algo saliera mal, porque los trataba como personas y no como oportunidades. Pasé 3 semanas formando a Emma. Brandon quería hacerlo más rápido, pero ni siquiera él podía comprimir 7 años de construcción de relaciones en unos pocos días. Le di todo lo que pidió, listas de compradores en cada país, notas sobre sus preferencias, sus estilos de comunicación, la hora del día en la que solían responder. Le expliqué qué acuerdos estaban casi cerrados y cuáles necesitaban más paciencia. Le hablé del comprador en Yakarta, que solo tenía conversaciones serias después de compartir una comida, porque separar los negocios de la conexión humana le parecía una falta de respeto. Le hablé del distribuidor en Sao Paulo, que necesitaba 3 días para pensar cualquier decisión importante y que presionarlo para una respuesta rápida hacía que se cerrara por completo. Le hablé de la mujer en Lagos, que tenía adolescentes en casa y agradecía que le preguntara cómo estaban. Emma lo apuntaba todo. Hacía buenas preguntas. Parecía genuinamente interesada en aprender, pero a veces podía verlo en su expresión, esa mirada que decía que estaba absorbiendo la información pero que no terminaba de creer que fuera tan importante como yo decía. Pensaba que yo era sentimental, que todos esos detalles personales eran extras agradables, pero no la base real de por qué esas personas nos compraban. Creía que encontraría su propio enfoque, algo más eficiente, más profesional, más centrado en lo que de verdad importaba, que en su mente era la calidad del producto y la estructura de precios. Brandon se pasó 2 veces durante esas 3 semanas. En ambas preguntó a Emma cómo iba todo, no a mí. En ambas ella le dijo que iba bien, que estaba aprendiendo mucho, que se sentía lista para hacerse cargo pronto. Él parecía satisfecho, orgulloso incluso, como si hubiera tomado una decisión inteligente y todo estuviera saliendo exactamente como había planeado. No me preguntó nada, ni cómo me sentía con la situación, ni si creía que Emma estaba realmente preparada, ni si necesitaba algo de él. Me había vuelto invisible, salvo como una herramienta para preparar a su novia para el puesto que me había quitado. El último día de formación, Emma me dio las gracias. Parecía sincera. Dijo que apreciaba lo paciente que había sido, lo exhaustiva, lo dispuesta que estuve a compartir lo que sabía. Dijo que esperaba que pudiéramos seguir trabajando bien juntas, aunque las cosas hubieran cambiado. Le dije que yo también lo esperaba. Sonreí. Le estreché la mano. Le deseé suerte. Y luego me fui a casa e hice lo que había estado planeando desde el mismo momento en que Brandon dijo esas palabras sobre que su novia necesitaba mi puesto más que yo. Saqué mi teléfono personal, no el que proporcionaba Coulter Industries, el mío. El que tenía los números que había recopilado durante 7 años, dados directamente por personas que querían poder localizarme incluso fuera del horario laboral. El que usaban cuando surgía algo urgente o cuando simplemente querían compartir buenas noticias sobre sus vidas. Empecé a escribir mensajes, personales, distintos para cada persona porque cada relación era diferente. Les dije la verdad. Nada dramático, nada pensado para hacer daño, solo honestidad. Les expliqué que la empresa estaba haciendo cambios y que yo ya no sería su contacto principal. Alguien nuevo se pondría en contacto pronto. Se llamaba Emma. Les deseé lo mejor. Les di las gracias por los años de confianza que me habían dado, por tratarme como a una amiga y no solo como a una voz que intentaba venderles algo.
Les dije que esperaba que sus familias estuvieran sanas y que sus negocios siguieran creciendo. Eso fue todo. Sin quejas sobre Brandon, sin advertencias sobre Emma, sin intentos de sabotear nada directamente, solo una persona despidiéndose de personas a las que apreciaba, personas que habían pasado a formar parte de su vida durante 7 años de estar presente. Envié 43 mensajes esa noche. Algunos largos, otros cortos. Todos honestos. Sabía que Coulter Industries vigilaba las cuentas de trabajo, controlaba lo que los empleados decían a los compradores, rastreaba las comunicaciones por calidad y cumplimiento. Pero estas eran mis relaciones personales, construidas con mi propio tiempo y mi propio esfuerzo. Los números de mi teléfono no eran propiedad de la empresa. La confianza que esas personas tenían en mí no era algo que Brandon pudiera coger y entregar a otra persona como si fuera un juego de llaves. 3 días después, Emma envió sus primeros mensajes como nueva responsable de ventas internacionales. Vi las plantillas que usó porque me pidió que las revisara antes de enviarlas. Eran profesionales, bien redactadas, claras sobre quién era y cuál sería su función. Se presentaba, mencionaba su formación, expresaba entusiasmo por trabajar con ellos en adelante, todo lo que cabría esperar de alguien que asume una relación comercial, todo correcto y apropiado, y completamente perdiendo el punto. Las respuestas empezaron a llegar en una semana. La mayoría eran educadas. Daban la bienvenida a Emma, decían que esperaban trabajar con ella, mencionaban que confiaban en que la transición fuera fluida, pero el tono era distinto. Yo podía sentirlo, aunque ya no fuera quien recibía los mensajes. Emma me enseñó algunos, preguntándome si me parecían positivos. Le dije que sí, que parecían bien, y parecían bien, si no sabías cómo era en realidad la calidez de esas personas, si no habías pasado años aprendiendo la diferencia entre la cortesía y el entusiasmo real. El comprador de Yakarta respondió a la presentación de Emma con 3 frases, educadas, profesionales, breves. Era un hombre que antes me enviaba párrafos sobre la graduación de su hija, sobre el nuevo restaurante que quería que probara la próxima vez que lo visitara, sobre lo agradecido que estaba de que alguien entendiera su manera de hacer negocios. 3 frases. Emma no notó nada raro. Pensó que era un primer contacto exitoso. El distribuidor de Sao Paulo tardó 5 días en responder. Cuando Emma se lo mencionó a Brandon, él le dijo que era normal, que los compradores están ocupados y no siempre responden de inmediato. Yo no dije nada. Sabía que ese hombre respondía a mis mensajes en cuestión de horas, a veces de minutos. 5 días significaba que estaba decidiendo algo, sopesando algo, reconsiderando algo de lo que antes estaba seguro. La mujer de Lagos no respondió en absoluto durante 2 semanas. Emma envió un mensaje de seguimiento y luego otro. Empezó a ponerse nerviosa, preguntándome si ese comportamiento era normal en esa compradora. Le dije que a veces la gente se ocupa, que la paciencia era importante, que presionar demasiado empeoraría las cosas. Todo eso era cierto. Lo que no dije fue que la mujer de Lagos probablemente estaba dolida, que me había considerado una amiga, alguien que se interesaba por sus hijos adolescentes, que preguntaba por la salud de su madre y recordaba que festividades eran importantes para su familia. Y ahora yo ya no estaba, sustituida por alguien que enviaba mensajes plantilla sobre disponibilidad de producto y estructuras de precios. Brandon no notó nada. Estaba ocupado con otras cosas. Confiado en que la transición estaba controlada y que Emma lo haría bien, dejó de interesarse después de las 2 primeras semanas. Emma se quedó sola intentando mantener relaciones que no entendía que ya se estaban disolviendo. La primera pérdida real llegó de un comprador en Toronto. Una cuenta pequeña, no crítica para el éxito global de la empresa, pero alguien con quien yo había trabajado durante 4 años. Envió un mensaje diciendo que su empresa estaba haciendo cambios en sus relaciones con proveedores y que no renovaría el acuerdo con Coulter Industries. Agradeció a Emma su tiempo y le deseó suerte en su nuevo puesto. Emma estaba confundida. Me enseñó el mensaje y me preguntó si había algo que debería haber hecho de otra manera. Le dije que a veces estas cosas pasan, que las relaciones comerciales terminan por muchas razones, que probablemente no había sido nada que ella hiciera mal. Eso también era cierto. No había sido nada que ella hiciera mal.
Simplemente, no era yo. No había pasado 4 años demostrando a ese comprador que a alguien en Coulter Industries le importaba de verdad que su negocio tuviera éxito. No había preguntado por su hijo que estaba solicitando ingreso en universidades. No había recordado que odiaba que lo contactaran los viernes porque era cuando su carga de trabajo era mayor. Era profesional y competente y carecía por completo de la historia que hacía que él quisiera continuar la relación. 2 cuentas más se perdieron en la semana siguiente, ambas con explicaciones similares: cambios en la estrategia de proveedores, nuevas directrices de la alta dirección, reconsideraciones presupuestarias, todo ese lenguaje corporativo educado que significa hemos decidido irnos a otro sitio pero no queremos explicar exactamente por qué. Emma empezó a verse estresada. Brandon volvió a prestar atención, preguntando qué estaba pasando, por qué esos compradores se estaban marchando de repente. Emma no tenía buenas respuestas, porque la verdadera respuesta no era algo que ella pudiera ver, medir o arreglar con presentaciones mejores. Y entonces llegó Múnich. Andreas era el comprador hacia el que había estado trabajando durante 3 años. No solo construyendo una relación con él, sino entendiendo las necesidades de su empresa, sus planes de crecimiento, sus frustraciones con proveedores anteriores que los trataban como si tuvieran que estar agradecidos por la oportunidad de comprar. Andreas quería una alianza, no una transacción. Quería trabajar con gente que entendiera que los negocios no eran solo dinero cambiando de manos. Eran fiabilidad, confianza, saber que la persona al otro lado realmente se preocuparía si algo salía mal. Habíamos pasado meses negociando un acuerdo de 3 años que lo habría cambiado todo para Coulter Industries. La cifra era mayor que todas nuestras demás ventas internacionales juntas. Andreas ya tenía la aprobación de su consejo. Estábamos esperando las firmas finales, solo papeleo y tiempos. Estaba pasando. Todo el mundo sabía que estaba pasando. Brandon incluso se lo había mencionado a su padre, atribuyéndose parte del mérito del éxito que se acercaba para la empresa. Emma contactó a Andreas para cerrarlo todo. Le envió un mensaje detallado explicando quién era, que a partir de entonces ella gestionaría la relación, que estaba deseando completar el acuerdo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Profesional, minuciosa, segura. Andreas respondió 4 días después. Su mensaje fue breve. Dijo que su empresa había decidido ir en otra dirección. Sin explicación, sin negociación, sin enfado ni frustración, solo una declaración educada de que el acuerdo no seguiría adelante. Le dio las gracias por su tiempo y le deseó éxito a Coulter Industries en el futuro. Emma se quedó mirando la pantalla mucho tiempo después de leer ese mensaje. Luego vino a buscarme. Había perdido el color en la cara. Le temblaban un poco las manos. Me preguntó qué había pasado, qué había hecho mal, por qué un trato que supuestamente estaba cerrado había desaparecido de repente. Le dije que no lo sabía, que a veces los compradores cambian de opinión, que los negocios pueden ser impredecibles. Ella no me creyó. Sabía que estaba pasando algo más, algo que no podía ver. Brandon se enteró 2 horas después. Lo oí antes de verlo, su voz retumbando por el edificio mientras gritaba el nombre de Emma. Cuando levanté la vista, avanzaba hacia su puesto. La cara roja, los movimientos bruscos y llenos de rabia. Los demás dejaron de hacer lo que estaban haciendo, no porque quisieran mirar, sino porque era imposible ignorar el sonido de Brandon perdiendo el control. ¿Qué ha pasado? Lo dijo y no era realmente una pregunta. Emma intentó explicarlo. Abrió los mensajes. Le enseñó todo lo que había enviado y todo lo que Andreas había respondido. Brandon lo leyó rápido, luego lo volvió a leer, buscando algo que explicara por qué 3 años de trabajo acababan de evaporarse. Le preguntó a Emma si había dicho algo incorrecto, si había hecho algo para molestar a Andreas, si había cambiado alguno de los términos acordados. Ella dijo que no, que había seguido todo exactamente como se suponía que debía hacerse. Brandon se giró y me miró. Yo estaba en mi puesto, lo bastante cerca para oírlo todo, pero lo bastante lejos para fingir que estaba centrada en mis tareas. Se acercó. Su expresión era distinta ahora. No solo rabia. Sospecha. ¿Hablaste con él? Preguntó, refiriéndose a Andreas. No.
Tú me dijiste que ahora Emma llevaba ventas internacionales. No he contactado a ninguno de los compradores desde la transición. Todo eso era cierto. No había hablado con Andreas. Le había enviado un mensaje 3 semanas antes de que Emma tomara el control, avisándole de que habría cambios y de que alguien nuevo sería su contacto a partir de entonces. Igual que hice con todos. Brandon me sostuvo la mirada un buen rato, intentando decidir si mentía, pero no había nada con lo que pudiera pillarme. Había hecho exactamente lo que dije. Ni más ni menos. Volvió con Emma. Le dijo que averiguara que había salido mal y que lo arreglara. Ella dijo que lo intentaría. Él le dijo que intentar no era suficiente, que ese acuerdo era crítico y que perderlo no era aceptable. Y se fue. Todavía enfadado, todavía buscando a quién culpar. Emma envió 3 mensajes más a Andreas durante la semana siguiente, cada uno más desesperado que el anterior, preguntando qué había cambiado, si había algo que pudiera hacerse para revisar la decisión, si podía hablar con él directamente para abordar cualquier inquietud. Andreas no respondió a ninguno. Ya había tomado su decisión, y ninguna súplica profesional iba a cambiarla. Yo sentí algo durante esos días. No satisfacción, exactamente. No alegría por ver a Emma luchar o a Brandon entrar en pánico. Algo más complicado. Había pasado 7 años construyendo algo real, algo que importaba, algo que exigía esfuerzo de verdad, cuidado y presencia. Y Brandon me lo había quitado como si no fuera nada. Como si mi trabajo fuera solo un puesto que podía transferir a quien quisiera impresionar. Ver cómo todo se desmoronaba se sentía como si el mundo por fin reconociera lo que él se negó a ver, que las relaciones no son cosas que puedas entregarle a otra persona, que la confianza se gana con tiempo, con constancia y con importarte de verdad la gente más allá de lo que pueda hacer por ti. Pero también sentí pena por Emma, que era lista y estaba intentando hacerlo lo mejor posible, pero la habían puesto a fracasar alguien que decía preocuparse por ella. Por los compradores, que habían perdido a alguien en quien confiaban y ahora estaban lidiando con incertidumbre. Por Coulter Industries, que estaba a punto de sufrir porque Brandon creyó que su novia merecía mi puesto más que yo. Nadie pidió esto. Nadie merecía lo que se venía. 11 días después de que yo dijera completamente, Brandon estaba gritando sobre traición. Corría por el edificio, con la voz tan alta que la gente de otros departamentos podía oírlo. Alguien había saboteado la empresa. Alguien había destruido deliberadamente relaciones en las que él contaba. Alguien había puesto a los compradores en contra de Coulter Industries y él iba a descubrir quién. Emma lloraba en su puesto. No un llanto fuerte y dramático, sino el silencioso que aparece cuando te das cuenta de que estás fallando en algo y no entiendes por qué. Los demás fingían no verlo, con la cabeza baja, siguiendo con sus tareas como si no pasara nada extraño. Pero todos lo sabían. Los susurros ya habían empezado días antes, extendiéndose por el edificio como el agua, encontrando grietas. Las ventas internacionales se estaban hundiendo. El gran acuerdo de Múnich había desaparecido. Emma estaba luchando. Brandon estaba perdiendo el control. Lo vi buscar a alguien a quien culpar. Revisó registros de comunicación entre Emma y los compradores, buscando pruebas de que alguien hubiera interferido. Interrogó a otras personas de ventas, preguntando si habían notado algo raro, si alguien había contactado las cuentas internacionales sin deber hacerlo. Incluso pidió al departamento de tecnología que comprobara si había habido accesos no autorizados a los sistemas de la empresa. Estaba convencido de que había ocurrido algo criminal, algún acto de sabotaje corporativo que explicaba por qué su plan había fracasado de manera tan absoluta. Pero no había nada que encontrar. Emma había enviado sus mensajes correctamente. Nadie había accedido a cuentas que no le correspondían. Nadie había contactado a los compradores por canales de la empresa para minarla. Sobre el papel, todo se veía normal, y eso hacía que Brandon se frustrara aún más, porque sabía que algo iba mal pero no podía identificar qué. Las cuentas seguían desapareciendo. Sao Paulo terminó la relación, luego 2 compradores de Europa del Este. Después, alguien en Singapur que llevaba 5 años con Coulter Industries. Cada vez, la explicación era parecida: cambios de estrategia, nuevas prioridades, otra dirección.
Todo ese lenguaje corporativo vago que en realidad solo significa que ya no queremos trabajar con ustedes, pero somos demasiado educados para decir por qué. Emma aguantó 2 semanas más antes de renunciar. No hizo un gran anuncio ni armó una escena. Una mañana llegó, fue directa al puesto de Brandon y le dijo que ya no podía con esto, que lo había intentado todo y no funcionaba, que sentía que se estaba ahogando y no entendía qué estaba haciendo mal. Brandon intentó convencerla de que se quedara, le dijo que mejoraría, que solo necesitaba más tiempo para adaptarse. Pero Emma ya estaba hecha polvo. Empacó sus cosas ese mismo día y se fue. La vi caminar hacia la salida, llevando una caja con sus pocas pertenencias, viéndose de algún modo más pequeña que cuando Brandon la presentó como la nueva responsable de ventas internacionales. Sentí pena por ella. Eso me sorprendió. Esperaba sentirme reivindicada, quizá incluso feliz de que estuviera viviendo las consecuencias de aceptar algo que debía haber sido mío. Pero verla marcharse solo me hizo sentir cansancio. Ella no le pidió a Brandon que hiciera lo que hizo. No exigió mi puesto ni tramó quitármelo. Era solo alguien joven e inexperta a la que le habían entregado una situación imposible por parte de alguien que decía quererla, pero en realidad solo quería presumir. Brandon la había herido casi tanto como a mí, solo que de otra manera. La verdadera explosión llegó 3 días después de que Emma se fuera. El padre de Brandon, Gregory, dueño de Coulter Industries, que normalmente dejaba que su hijo manejara las operaciones sin mucha interferencia, convocó una reunión, no con toda la empresa, sino con Brandon y unas pocas personas clave de la dirección. Yo no fui invitada, pero me enteré después por alguien que estuvo allí. Gregory por fin miró los números, lo que de verdad estaba pasando con las ventas internacionales que habían sostenido el crecimiento de la empresa durante años, y no estaba nada contento. Según lo que me contaron, Gregory le pidió a Brandon que explicara qué había pasado. Brandon intentó defenderse, dijo que Emma estaba cualificada sobre el papel, que la formación había sido completa, que los compradores estaban siendo poco razonables. Gregory escuchó y luego hizo una pregunta simple. ¿Por qué le diste el puesto de Kate a tu novia? Al parecer, Brandon no tuvo una buena respuesta. Dijo algo sobre querer traer perspectivas nuevas, sobre que Emma tenía ideas nuevas que podían beneficiar a la empresa. Gregory preguntó cuáles eran esas ideas nuevas. Brandon no pudo nombrar ninguna. La reunión no duró mucho después de eso. Gregory le dijo a Brandon que lo apartaba de la supervisión de las operaciones de ventas, que lo reasignaría a otra área de la empresa donde sus decisiones tendrían menos impacto, que Coulter Industries no podía permitirse perder más cuentas porque Brandon quisiera impresionar a alguien con quien salía. Brandon intentó discutir. Dijo que estaba intentando hacer lo mejor para la empresa, que la situación era más complicada de lo que parecía, que merecía otra oportunidad para arreglarlo. Gregory dijo que no. La decisión era definitiva. Me enteré de todo esto por Jennifer, que trabajaba en operaciones y había estado en la reunión. Me lo contó en voz baja en un rincón del edificio donde nadie pudiera oír, con un tono cuidadoso. Dijo que Gregory había mencionado mi nombre de forma específica, que preguntó por qué nadie pensó en qué pasaría al apartar a la persona que de verdad había construido las relaciones internacionales. Dijo que Brandon tampoco tuvo respuesta para eso. 2 semanas después, Coulter Industries anunció una reducción de personal. 23 personas perdieron su puesto, la mayoría en departamentos que dependían de los ingresos de ventas internacionales para justificar su tamaño. Algunos los conocía, buena gente, trabajadores, personas que no habían hecho nada mal excepto trabajar para una empresa donde el hijo del dueño creía que podía repartir puestos como si fueran regalos de fiesta. Recogieron sus cosas y se fueron igual que Emma, llevando cajas y con la cara de no entender cómo sus empleos estables habían desaparecido de repente. Me sentí responsable de eso, aunque sabía, de manera racional, que yo no había tomado las decisiones que llevaron a eso. Lo había hecho Brandon. Pero mi decisión de apartarme, de dejar que las relaciones se disolvieran de forma natural en lugar de intentar sostenerlas pese a lo que me habían hecho, tuvo consecuencias para gente que no tenía nada que ver. Ese peso se me quedó en el pecho durante semanas. Y todavía aparece a veces cuando pienso en sus caras al salir del edificio por última vez.
Las llamadas empezaron durante la tercera semana después de que apartaran a Brandon. No desde Coulter Industries. De otras empresas. De gente con la que nunca había trabajado directamente, llamando para preguntar si estaba buscando nuevas oportunidades. La primera me confundió hasta que la mujer me explicó que había hablado con Andreas en Múnich, y que él había mencionado que yo ya no estaba en Coulter Industries y que quizá estaba disponible. Dijo que Andreas habló muy bien de mí, que creía que yo encajaría perfectamente en su equipo. Esa semana llegaron 3 llamadas más, y 2 la siguiente. Luego llamó a alguien de Yakarta, el comprador que le había contestado a Emma con solo 3 frases cuando ella se presentó. Dijo que su empresa se estaba expandiendo y necesitaban a alguien para ayudar a construir relaciones con nuevos proveedores. Dijo que confiaba en mí, que sabía que yo lo abordaría igual que todo lo demás, con cuidado y tratando a la gente como personas, no como oportunidades. Dijo que si me interesaba, él se encargaría de que la oferta mereciera mi consideración. Acepté ese puesto no porque pagara más que Coulter Industries, aunque lo hacía. No porque viniera con un mejor título, aunque también. Sino porque el hombre que me lo ofrecía me había visto en mi mejor versión y quería eso para su empresa, porque valoraba lo mismo que yo, porque trabajar con alguien que entendía por qué las relaciones importan se sentía como respirar después de haber aguantado la respiración durante meses. 1. Brandon nunca se disculpó. No lo esperaba. Personas como él rara vez reconocen lo que han hecho mal, incluso cuando las consecuencias son evidentes. Se fue a su nuevo puesto en otra parte de Coulter Industries, bajó la cabeza, dejó de tomar grandes decisiones sobre la carrera de otras personas. Oí que él y Emma rompieron unos meses después. Al parecer, a ella le costó perdonarle que la pusiera en una situación en la que estaba destinada a fracasar, y luego se enfadara con ella cuando ocurrió. Yo nunca le conté a nadie la historia completa de lo que pasó. Ni en mi nuevo trabajo, ni a los compradores que me ayudaron a conseguirlo, ni siquiera a amigos que me preguntaron por qué dejé Coulter Industries después de tantos años. Solo dije que era momento de un cambio, que había encontrado una oportunidad mejor, que a veces las cosas salen como se supone que deben salir. Eso era lo bastante cierto, más cierto que la versión donde yo era la víctima del mal juicio de otra persona, o la versión donde yo era la arquitecta de la caída de Brandon. La verdad real era más complicada que cualquiera de esas narrativas. Yo no saboteé nada. No mentí, no manipulé, no hice nada deshonesto. Simplemente me aparté y dejé que la gente tomara sus propias decisiones sobre con quién quería trabajar. Los compradores en 28 países eligieron no continuar relaciones con alguien a quien no conocían, en quien no confiaban, con quien no tenían historia. Era su derecho. Brandon asumió que esas relaciones pertenecían a Coulter Industries, que podían transferirse como equipo o inventario. Aprendió que no. Emma aprendió que tomar algo que no te ganaste trae un peso difícil de cargar. Y yo aprendí que a veces la mejor respuesta ante la injusticia no es pelear, discutir o intentar demostrar tu valor a personas que ya deberían verlo. A veces es simplemente apartarte y observar qué pasa cuando la gente tiene que enfrentar los resultados naturales de sus elecciones. Pienso en Brandon a veces, en lo que dijo aquel día. Mi novia necesita esto más que tú. Mujer desesperada. Me pregunto si ahora entiende lo que regaló. No solo mi puesto, ni las ventas internacionales, ni los acuerdos que estaban a punto de cerrarse, sino la oportunidad de aprender que las personas no son intercambiables, que las relaciones importan, que la confianza tarda años en construirse y segundos en destruirse. Probablemente no. Hay gente que pasa toda la vida sin aprender esas lecciones, protegida por el dinero, por conexiones familiares o por una negativa obstinada a ver lo que tiene delante. Pero yo también aprendí algo. Aprendí que había construido algo real, algo que duraba más allá de la empresa que me empleaba. Que los 7 años en los que estuve presente, aparecí, traté a la gente como si importara, habían creado algo que no podían quitarme aunque lo intentaran. Esas relaciones, esa confianza, esa reputación me siguieron a mi siguiente puesto, y al siguiente. Se convirtieron en la base de todo lo que vino después. Así que cuando la gente me pregunta si me vengué de Brandon por lo que hizo, no sé muy bien qué contestar, porque venganza suena intencional, planificada, satisfactoria. Lo que pasó se sintió más como gravedad,
Como ver caer algo porque eso es lo que pasa cuando dejas de sostenerlo. Yo no empujé a Brandon. Solo dejé de atraparlo. Y a veces, eso basta. Gracias por escuchar lo que me pasó, por quedarte con esta historia hasta el final, incluso en las partes incómodas, complejas o sin respuestas simples. Si esto te resonó, si alguna vez alguien se atribuyó tu trabajo, le entregó tus oportunidades a otra persona o te trató como si fueras reemplazable, deja un comentario. Compártelo con alguien que necesite oírlo. Y recuerda que a veces la mejor forma de demostrar tu valor no es luchar por reconocimiento de gente que se niega a verte, sino encontrar gente que ya lo hace.